Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de este programa Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y Cuba y su historia hoy inicia una serie que va a ser apasionante, se los garantizo, y una serie que básicamente hemos titulado La literatura cubana allende los mares, fuera de Cuba, lejos de Cuba. Y por supuesto para esta serie hemos traído, pues yo diría el mejor, y me refiero al doctor Eduardo Lolo, no solamente parte de la Academia de Historia de Cuba en el Exilio, sino parte de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, un historiador, un profesional de las letras, y al cual le damos la más cordial bienvenida en Cuba y su historia. Doctor. Un placer, como siempre, estar en este programa, porque es un honor para mí estar contigo, no solamente porque eres historiador, sino porque también eres parte de la historia, que algún día habrá que dedicarte un programa. Bueno, un minuto. No, ¿qué va? Amigos de Cuba y su historia, hoy ya lo dijimos, ¿no? La literatura cubana que se hizo fuera, allende los mares, pero hoy vamos a empezar en Francia y vamos a empezar con un personaje que ustedes se van a dar cuenta que es inolvidable y me refiero a María de las Mercedes Santa Cruz. Tiene varios nombres como la Condesa de Merlín, en fin, pero para eso tenemos aquí al doctor Eduardo Lolo. Haznos una introducción de este tema porque estamos ante una escritora que además fue pionera de la mujer en la literatura, y ahí te dejo el tema. Bueno, en primer lugar hay que recordar el contexto histórico. La Condesa de Merlín, ella es hija de la Ilustración. La Ilustración es un periodo histórico, cultural, muy importante en la cultura occidental, que tuvo su centro en Francia. Yo diría que la Ilustración fue la puerta de entrada de la cultura occidental a la modernidad en el siglo XVIII. París, Francia, fue el centro de la Ilustración y de ahí llegó a todos los lugares donde el mundo occidental tenía en esos momentos una puerta de entrada a la modernidad. Lo fundamental fue la enciclopedia, 17 tomos. Nunca antes se había hecho un estudio tan profundo y a la vez crítico del pensamiento occidental y sobre todo cómo ese pensamiento occidental se modernizaba. O sea que ella es hija de la Ilustración. Logró la Ilustración que el francés fuera la lengua franca, es decir, la lengua que se hablaba fundamentalmente en las clases altas, las clases cultas, y que reemplazó al latín que estuvo durante muchos años como la lengua franca de la cultura occidental. Y Francia se convierte en cuna. O sea, sí, París es la ciudad luz. Pero yo quería, para tener cuidado con el tiempo, que siempre tenemos que jugar con él, un poco adentrarnos en la niñez, en la juventud de esta escritora que fue niña y que además tuvo que entrar en un convento, y esa parte es muy interesante en su vida y por supuesto te la dejo a ti. Bueno, cuando ella nace, los padres tienen que ir a España, era el conde de Jaruco, era el padre, y la dejó al cuidado de la familia materna, pero cuando él regresó, la familia paterna pensaron que no la habían criado bien y él ingresó en un convento. Pero en ese convento ella no pudo vivir y se escapó del convento con la ayuda de una monja que después sería un personaje de su obra. Y fue el convento de Santa Clara. El convento de Santa Clara en La Habana, hasta que al final, bueno, el padre se la llevó a España, donde sí obtuvo la educación que debía tener de acuerdo a su estatus social. Allí la madre tenía una tertulia, salones, como se decía en aquella época, donde iba lo más granado
de la literatura, el arte español. Bueno, imagínense que Goya fue su maestro de dibujo, fue el maestro de dibujo de la joven María de las Mercedes. Y ahí conoce... Y yo quería, antes de que tú continuaras, porque esta es una parte de la historia muy interesante, ¿cómo se llama la monja que la ayuda a fugarse del convento? Inés. Que viene a ser muy importante después, pero bueno. Ajá, sí. Muy importante porque ella lo hace, la historia de Sor Inés, la hace famosa a cuando ella. Se convierte en escritora. Cuando se convierte en escritora. Pues recuerda que era una época donde era muy importante los libros de viajes, ya sea científicos o literarios, y las memorias. Bueno, pero bueno, hay algo muy importante dentro de la ilustración que yo quería destacar, y es que todas las formas de las ramas del saber humano, y sobre todo que Rousseau pone lo de el buen salvaje. Esto hace que toda la literatura de viajes sea lugares exóticos donde se da la idea romántica del buen salvaje de Rousseau. Dijo, bueno, ella se fue de Cuba para España, y de esto dijo Gertrudis Gómez de Avellaneda algo que yo creo que viene bien a todos nosotros. Dice ella, refiriéndose al viaje de la niña María de las Mercedes a España, cito: existencia sin comienzo, espectáculo sin interés, detrás de sí unos días que nada tienen que ver con el presente, delante otros que no encuentran apoyo en el pasado, los recuerdos y las esperanzas divididos por un abismo. Tal es la suerte del desterrado. Cierro la cita. Qué interesante que la Avellaneda se le dedique a María de las Mercedes. Sí. Entonces, ya en España, recuerde que Francia era el centro del mundo, el francés era la lengua franca, y entonces ellos se vuelven lo que llamaban después, despectivamente, los afrancesados. Los afrancesados. Tenía una tertulia la mamá de María de las Mercedes, donde iba lo más notorio, y allí conoce a Antoine de Merlin, que era un conde francés. Se casan, y cuando los franceses abandonan España, ellos se van para Francia. Y en Francia, ella repite lo que había hecho su madre en España, una tertulia famosa. Además, la condesa de Merlín era una mujer bella, exótica. Y a partir de su matrimonio con Merlín es que el nombre de María de las Mercedes se convierte en la condesa de Merlín. La condesa de Merlín. Porque además, después cuando muere el padre y la madre, era condesa doble, era condesa de Merlín y de Jaruco. Pero no, el que quedó fue la condesa, claro, de Merlín. Ella era muy atrayente. En sus tertulias, por ejemplo, iban Balzac, Georges de Sand, Víctor Hugo, el Marqués de Lafayette, Chateaubriand. Bueno, en una carta de Chateaubriand a Madame Recamier, la que aparece inmortalizada en el cuadro de David, llamó a la condesa de Merlín la más bella de las mujeres, la belle créole de su época. La bella criolla. La bella criolla. Estaba Chopin, Liszt, todos ellos pasaron por la tertulia y de los cubanos, José de la Luz y Caballero, José Antonio Sacco, Domingo del Monte, cuando pasaban por París, no podían dejar de ir a la tertulia de la condesa de Merlín. Tuvo 4 hijos, fue muy activa en el campo político. En 1840 ya era viuda, viaja a La Habana, donde permanece 2 años, regresa a Francia, y entonces fue donde escribió su Avant, que en español, Viaje a La Habana. Escribió mucho, eran muy populares las memorias, sí. Mis primeros 12 años de vida. Ella vivió su niñez en Cuba, pero al mismo tiempo dejó esa niñez en Cuba en su memoria
y después la describió en sus memorias literarias. Sí, es muy curioso porque a pesar de que se educó en Francia y vivió la cuna de la cultura en Francia, su preocupación era Cuba. Siempre todos estos escritores, aunque escribieran en francés, en italiano, como veremos en otros programas, ellos escribían en otro idioma, pero sentían en cubano. Algo que no es un idioma, a no ser que digamos que es el idioma del alma y el idioma de la historia de cada cubano. Claro. Ellos, bueno, después se escribió la historia de Sor Inés, la monja que le ayudó a escaparse del convento. Sí, que algunos lo consideran su mejor libro, pero bueno, esto ya es un problema de crítica, porque los primeros 12 años es un libro de una ternura tremenda. Aunque en realidad cuando ella llegó al máximo de su fama, fue cuando escribió los volúmenes, que fueron 4 volúmenes, Viajes y Memorias de la señora Condesa de Merlín, publicada por ella misma en 1836. Fueron 4 volúmenes donde se destaca fundamentalmente la cuestión del antiesclavismo. Ella era una abolicionista total, como también lo fue Gertrudis Gómez de Avellaneda. No, pero eso, perdona que te interrumpa, eso en cierto sentido en esa época que la condesa de Merlín se preocupara por el abuso que se cometía con la esclavitud, dice mucho de ella humanamente, ¿no? Es que forma parte de la Ilustración. Es decir, por eso yo decía siempre que ella es hija de la Ilustración, porque en definitiva cada escritor es hijo de su tiempo, porque el tiempo revive en cada escritor. Y al revivir en cada escritor, de ahí está la infancia, ahí está el anticolonialismo, todo eso. Sobre todo la historia de una mujer de mundo. Aquí es donde puede decirse que es una adelantada del feminismo. Fíjense que fue publicado simultáneamente en París y en Bruselas. Es decir, ese libro tuvo una publicación simultánea en 3 diferentes países, donde por supuesto se tradujo al inglés y al italiano. Es un retrato breve de una amiga de ella, cantante, María Felicia García Malibrán, que ahí a la fama del personaje se unió la fama de la autora. Una doble fama en una obra que fue muy, muy popular en su época. Otra cosa, perdona que te interrumpa, Eduardo. Otra cosa interesante en la condesa de Merlín es que se convierte en una de las precursoras de la mujer en la literatura. O sea, en esa época fue que la propia Academia Francesa no tenía mujeres, no había leído. No. Pero la fuerza de la literatura de la condesa de Merlín la coloca como precursora de la mujer en la literatura universal. Bueno, pero es que en ese caso habría que hablar de más de una cubana. No, claro, eso lo vamos a recorrer, pero bueno, hoy estamos con la condesa. Sí, esto habría. Ahora, una obra fundamental de ella, donde ella sí tuvo problemas con España, fue Los esclavos en las colonias españolas, acompañado de otros textos sobre la esclavitud de Cuba. Ahí ya sí fue un total manifiesto abolicionista. Eso fue en el 41. En el 44, cuando sale La Van y se publica en español, la censuraron, le mutilaron. Sí. La versión en español está mutilada. Porque recuerda que era muy importante en aquella época, se utilizaba mucho la literatura epistolar. Y La Habana son cartas. Entonces las cartas es muy fácil de quitar cartas y dejar solamente las que convienen. Y entonces cuando se publica en español, faltan cartas. Faltan cartas. Y esas cartas que faltan no es por gusto, porque es que se publicó en España, que España era esclavista en esa época. Y entonces no se quería que llegara ese mensaje antiesclavista al mundo hispano al publicarse en español. Eduardo, te voy a interrumpir porque como lo hacemos siempre, estamos a la mitad del programa. Para los que han sintonizado tarde, tenemos con nosotros al doctor Eduardo Lobo y estamos iniciando una serie
de lo que hemos llamado o titulado la literatura cubana allende los mares. Hemos empezado obviamente con la Condesa de Merlín, que se educó en Francia, escribió en francés, además escribía muy lindo en francés y por supuesto tiene una obra espectacular. El doctor Lobo ahora estaba explicando su crítica al esclavismo, a la esclavitud que le trajo problemas en las ediciones de español, que inclusive eliminaban las cartas que criticaban algo que España consideraba un error. Pero bueno, ahí te dejo con la Condesa de Merlín. Bueno, pero fue criticada un momentico, no solamente en España, sí, claro, también en Cuba. Sí, claro. Tuvo sus detractores en Cuba, no por lo que apareció en español, sino quienes podían leer en francés. Recuerden que era la lengua franca, es decir, muchos cubanos sabían francés en la época, y allí tuvo sus detractores. Incluso uno de ellos, cuyo nombre no recuerdo porque fue insignificante en su época y todavía lo sigue siendo hoy. Tan es así que no nos acordamos el nombre. Que no nos acordamos el nombre. Dijo que ella no tenía derecho a escribir sobre el antiesclavismo en Cuba porque era extranjera y era mujer. Imagínense eso. Es decir, que el ser mujer no le permitía ¿qué? Pensar. No entiendo qué cosa él quiso decir con que él no podía escribir, pero tuvo sus defensores que sí nos acordamos de ellos. Por ejemplo, Plácido y la Avellaneda. Es decir, de sus detractores no nos acordamos porque no quedaron en la historia por sí mismos, pero de aquellos que sí compartieron con ella el sentimiento antiesclavista, sí nos acordamos. Al final de su vida fue desgraciada, desafortunadamente, ya que de viuda, ya mayor, sin casarse, tuvo sus relaciones amorosas con las que no le fue bien. Fundamentalmente un hombre joven que lo que hizo fue explotarla financieramente, lo cual hizo que ella muriera en la pobreza y prácticamente olvidada. Sí, y qué curioso, Eduardo, que la Condesa de Merlín venía de una de las familias más ricas de Cuba en aquella época. Totalmente, totalmente. Pero también recordemos que las fortunas son efímeras. Las fortunas son efímeras cuando no hay una continuación dentro de ellas. A ella particularmente le hizo mucho daño financieramente antes de irse a la pobreza, cuando sus obras empezaron a ser rechazadas por su antiesclavismo y por su feminismo. Ya entonces pudiéramos decir que las clases altas, que en aquella época no creían que todos los hombres éramos iguales y todas las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres, llegaron a cerrarle muchas puertas. Yo quisiera, Eduardo, porque ya estamos en la segunda parte del programa, hacer una pequeña parada para compartir con el amigo televidente las obras principales de la Condesa de Merlín, que empieza, ya las hemos mencionado, pero bueno, hacer como una recopilación para que quede claro todo lo que hizo esta mujer escritora oriunda de Cuba, pero educada y todo lo escribió en francés. Bueno, fue una gran prosista, es decir, no llegó a la poesía como la Avellaneda, que puede ser considerada lo mismo prosista que poeta. Pero ella siguió la norma de la Ilustración en dos ocasiones, o por dos razones. Por la literatura epistolar y por las memorias. Muy importante en la Ilustración las memorias porque era la vista mirando hacia atrás en el pasado, pero con el objetivo de mirar hacia el futuro, que por eso yo decía que es la apertura a la modernidad. ¿Y su primera obra fueron mis primeros 12 años? Mis primeros 12 años. Era esa infancia vista ya como una mujer... Vista desde Francia. Vista desde España, sí, vista desde Francia, pero esa visión es hacia atrás, vuelvo a explicar, pero siempre mirando hacia adelante. Lo mismo fue con la historia de Sor
Inés. La historia de Sor Inés es una historia bastante fuerte, una historia que va más allá de el haber sido su cómplice para poderse escapar. ¿Por qué le permitió y le ayudó a escaparse? Porque Sor Inés comprendía que no era justo en aquella época la enseñanza de las niñas. Y ella no se sentía feliz. Y ella no se sentía feliz. Claro. Fíjate que cuando vino el padre que quiso que la abadesa la aceptara, la abadesa no la aceptó. Punto. Por eso es que él se la llevó hasta para España. Ahora, hay una obra que es muy importante, tú la mencionaste ya, que en francés es, creo que es el Loisir d'une femme du monde, o sea, el tiempo libre, las diversiones de una mujer de mundo. No, y sobre todo los viajes. Y los viajes como mujer de mundo. No. Los viajes de ella, porque habían dos tipos de viajes. Estaba el viaje científico y estaba el viaje literario. El viaje literario, por supuesto, tenía unas libertades que no lo tenían el viaje científico. Pero, vuelvo a explicar, yo diría que lo que más a nosotros los cubanos nos llega es su Habana. Claro. Ese viaje a La Habana, porque en el viaje a La Habana no solamente está su antiesclavismo, también está la parte bella de La Habana de la época. Esas habaneras en sus calesas, paseando por el Prado, con esos caleceros vestidos de dandy, que no se sabía cuáles eran más elegantes, si las damas sentadas en la calesa o el calecero dirigiendo la calesa. Cuidándola. Y cuidándola, que además eran esclavos, pero eran los esclavos domésticos, que tenían, por supuesto, un tratamiento muy diferente que los esclavos de las plantaciones. Esa imagen que nos da ella de La Habana, es única. Del esclavismo, es único. Y es único porque ella lo hace con conocimiento de causa, porque ella se fue a los 12 años. Claro. Es decir, ella era perfectamente bilingüe. Ella podía haberlo escrito en español. Ahora, ¿por qué lo escribió en francés? Vuelvo a explicar, porque era la lengua franca. Ella quería llegar a todo el mundo de sus pares. Y lo logró. Y lo logró, porque fue siempre una mujer que hay algo anecdótico que, bueno, obviamente prefirió la literatura que el canto, porque en el convento de Santa Clara ella aprende a cantar y dicen que tiene una voz bellísima. Una voz bellísima. Y sin embargo no volvió a cantar. No, sí, en sus tertulias sí. Sus tertulias, si no cantaba, aquello no servía. Pero se dedicó más bien a la literatura. Sí. Y oíme, cantar delante de Chopin o delante de Liszt, vaya, había que ser muy buena. Y que ellos dijeran que era muy buena. Sí, una voz linda. Tenía una voz preciosa y una capacidad artística para el canto, que en algún momento alguien dijo, no se sabe qué es más bello, si su rostro o su voz. Sí. Porque era de una belleza. Bueno, por eso llama la atención en algunos historiadores que no se haya dedicado al canto, más bien se dedicó a escribir. Pero bueno, se cantaba, como dices tú, cantaba en las tertulias y por supuesto su voz era muy, muy querida, muy admirada. No, por un momentico, ella también cantaba en algunas actividades, por ejemplo, para recaudar... Sociales. Sociales o políticas. Ella fue la figura principal de un concierto que se dio a favor de por la lucha de la independencia de griegos del Imperio Otomano. Y ella cantó ahí para recaudar fondos para esa Eduardo, yo sé que nos está quedando 5 minutos, todavía te lo anuncio porque me gustaría que empezaras a tratar de hacer el recuento final de este programa, que a mí me parece que ha sido bueno y que los amigos televidentes lo van a agradecer, conocer a una de las grandes escritoras cubanas que por supuesto escribió en francés, pero quería mucho a Cuba. Quería mucho a Cuba por la razón fundamental, no solamente que nació en Cuba, sino que se sintió cubana. No es lo mismo nacer en un país que sentirse en ese país, aunque esté en otro lugar. Se puede estar en Francia y ser en Cuba. Se puede estar en los Estados Unidos y ser en Cuba.
Yo diría que más que resumir yo quiero que lo resuma la Avellaneda. La Avellaneda, que fue una de esas cubanas que siempre estuvo en Cuba, fue en Cuba, aunque estuviera en España. Y de ella dijo lo siguiente la Avellaneda. La escritora, se refiere por supuesto a la condesa de Merlín, la escritora traza a las orillas del Sena cuadros deliciosos de su hermosa patria. En ella piensa, con ella se envanece, a ella consagra los más dulces sentimientos de su corazón y los rasgos más bellos de su pluma, haciendo envidiar a la Europa el país que produce tan hermoso talento y el talento que puede pintar tan hermoso país. Por lo que puede resumirse, hasta ahí la cita por supuesto. Claro, ya siendo de la Avellaneda lo dice todo. O sea, puede resumirse que su viaje a La Habana llegó a ser un indiscutible viaje a la cubanía, mirando al pasado, juzgando el presente, pero con la vista puesta en el futuro. Qué lindo, ¿eh? Ese fue el legado de la condesa de Merlín y de Jaruco. Que yo creo que se inscribe en la literatura cubana y por eso para muchos es precursora, conjuntamente con otras, pero precursora de la mujer cubana en la literatura universal. Amigos de Cuba y su historia, como les dije al principio, este es un programa de una serie especial sobre literatura cubana allende los mares. Hemos empezado por María de las Mercedes Santa Cruz, la condesa de Merlín, que además tiene una pluma exquisita, bellísima. Cuando se lee su obra, uno se enamora de la condesa de Merlín, como acaba de describir la Avellaneda, ¿no? Lamentablemente el tiempo no nos da para más. Le dejamos la belleza de la condesa de Merlín, le dejamos la escritura fabulosa, bellísima, sensible, humana. Además, fue crítica del esclavismo. No nos da más el tiempo, le agradecemos al doctor Eduardo Lolo que haya estado con nosotros para compartir con ustedes una escritora que pasa a la historia como la condesa de Merlín, pero que deja toda una obra de humanismo, de romanticismo y además de antiesclavismo, de cubanismo. Así que le agradecemos al doctor Lobo su estancia en Cuba y su historia y nos veremos el próximo domingo a las 4 de la tarde. Son 3 décadas de destierro.